comenzar. Bien, bueno, pues les doy la bienvenida a este 24 de mayo del 2024. Y bueno, pues vamos a empezar con la segunda sesión del módulo que corresponde al módulo 2. Esta está bastante interesante porque aquí vamos a ver cómo la universidad nos involucra como sociedad en este módulo que vamos a ver, y tiene mucho que ver con lo que es el incidente crítico y también con temas que nos atañe a nosotros. Bueno, pues primero que nada les quiero dar las gracias por haber ingresado a la sesión del día de hoy, y empiezo a compartir mi pantalla para no hacerlo más largo. En un segundo. Ahí está cargando, ya se ve, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, pues nuestra módulo número 2 se llama Responsabilidad Social Universitaria y Territorio. Y esto tiene que ver en dónde está ubicada la Rosario Castellanos y cómo nosotros pertenecemos a esta comunidad en la parte social. ¿En qué nos beneficia, nos afecta? ¿Qué tenemos que hacer en este módulo? Está muy interesante. El propósito es analizar el territorio de acuerdo a las interacciones de los grupos colectivos, comunidades y personas, así como la construcción social de la sostenibilidad sobre un diseño de proyecto de desarrollo territorial sostenible como parte de la responsabilidad social de la persona universitaria. Esto se oye como que muy complicado, sin embargo, lo vamos a ir viendo desmenuzadamente y vamos a ver cómo nos tenemos nosotros que relacionar con este propósito del módulo 2. Dicho en palabras más sencillas, la intención de este módulo es que identifiquemos cómo se articula el territorio en donde habita o donde estás tú habitando, ¿no? Tu demarcación, y con la Universidad Rosario Castellanos. Se trata de que la responsabilidad social universitaria tenga un efecto e inercia positiva para la construcción sostenible de los espacios que habitamos. En este caso, ¿en dónde está ubicada la Rosario Castellanos? No nada más la que nos corresponde a nosotros, que es la GAM, y donde nosotros vivimos, sino cada una de ellas, los planteles en donde están ubicados. Tenemos uno que acaba de abrir en Casco de Santo Tomás, tenemos el de Coyoacán, tenemos el del centro, etcétera, etcétera, y nosotros que somos la GAM. Entonces, ¿dónde están ubicadas estas universidades? Recordemos, si nosotros nos vamos a la historia de la Rosario Castellanos, esta nace en el 2019, perdón, se acaban de cumplir los 5 años. De hecho, hoy hubo una carrera, no sé si la vieron, una carrera que se llevó a cabo de 5 kilómetros, que festejaron 1 kilómetro por los años que ya llevamos ahorita, aquí en el bosque de Aragón. Varios de sus compañeros participaron, varios docentes, varios administrativos también participaron. Y bueno, esto nos da pues mucha felicidad porque finalmente nosotros somos parte de esta comunidad universitaria. Aparte de todo esto, tiene mucho que ver en dónde está ubicada, porque si se fijan, cerca de ahí de Aragón solamente está la FES Aragón, que pertenece a la UNAM, pero ya no hay otra. Cerca podría decirse que está la UAM Azcapotzalco, la más lejana, las que tienen, digamos, por ahí cerca, que no es muy cerca, pues es la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa. Sin embargo, no hay otras universidades en esta demarcación, que es la Gustavo Amadero. Hay, pero obviamente son de paga. Y la Rosario Castellanos nace porque no hay otras alternativas para los jóvenes que quieren ingresar a una universidad. Y entonces abren estas universidades, la Rosario Castellanos y la de la Salud, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Y tiene muchas carreras. Obviamente nosotros pertenecemos a la universidad en línea, que a mí me parece muy interesante. Esta ya viene desde hace muchos años, antes de la pandemia, y pues en la pandemia los maestros que ya estábamos acostumbrados a dar clases en línea, pues no fue difícil adaptarnos ¿cómo se llama? Al momento en el que estábamos viviendo, como en otras universidades que no había estas universidades en línea, ¿no? Hay otras universidades que sí las llevan a cabo, pero son híbridas, como lo decimos nosotros. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que significa la Rosario Castellanos. Y como siempre, está el incidente crítico, que no lo tenemos que olvidar,
porque esto va relacionado y en una de las actividades lo vamos a tener muy, muy presente. Que agradezco que las personas que en las actividades del módulo 1 añadieron un ejemplo de lo que significa el incidente crítico junto con sus actividades. Y en este incidente crítico volvemos a hablar, es lo mismo, de las abejas, pero aquí vamos a llevar ahorita se los voy a explicar en la actividad, pero me quiero adelantar. ¿Cómo las abejas, cómo vamos a relacionar el tema que estamos trabajando junto con este incidente crítico? Bueno, pues las abejas son esenciales, obviamente, para la salud de los ecosistemas, manteniendo un equilibrio natural. En este caso, la educación es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si o qué pasa si en una comunidad no hay escuela? Entonces, esto se vuelve un problema porque se intensifica, obviamente, la violencia. Y entonces, vamos a ir al siguiente tema. Y aquí vamos a empezar con el primer tema que dice participación de la comunidad en los procesos de planificación y gestión del territorio. Se oye también medio complicado, pero lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. Aquí nos dice, aquí por ejemplo, voy a hacer uso de esta imagen, la voy a agrandar un poco, no importa si no vemos lo que viene aquí, el escrito, eso lo van a ver ustedes, pero quiere decir que en esta imagen vemos las casas, vemos edificios y vemos obviamente un parque bastante grande. ¿Qué es lo que se necesita para una planificación y gestión del territorio? En el caso de la Ciudad de México, esta ciudad creció de manera, ¿qué palabra puedo ocupar para no ocupar una palabra bastante fea? Creció sin orden, creció sin una planificación territorial. Este es un problema que no nada más es de México, sino de los países pobres o en vías de desarrollo, como la India, como muchos países de África, como muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa visión de un desarrollo urbano limpio y equilibrado. Esto lo estamos apenas viendo poco a poco y esto se ha convertido como en un tema de moda sin ser de moda, porque hay otros países que esta planificación territorial la tienen ya desde hace muchísimos años. Y esto les llegó precisamente por un problema que tuvieron bastante grande, por ejemplo, las primeras ciudades, vamos a ver lo que es Japón, a raíz de que ellos pierden en la Segunda Guerra Mundial y quedaron completamente devastados. Ellos tienen un objetivo a la larga, sin embargo, lo tuvieron que planear desde un inicio que ellos perdieron la guerra. Cuando se vieron devastados estas dos ciudades importantes, Hiroshima y Nagasaki, que quedaron completamente destruidas, lo que hizo el emperador en ese momento fue ir a visitar esas ciudades y ver en qué condiciones estaban. Empezó a ponerse en el zapato de los trabajadores, de los obreros, de los mineros, y así como ellos bajaban, los mineros, los obreros y demás iban a trabajar, el emperador hizo exactamente lo mismo. Esto creó en la población japonesa pues un fuerte nacionalismo, que esto originó que el país se levantara de entre las cenizas prácticamente. Y si nosotros vemos a las ciudades japonesas, son ciudades bastante bien ordenadas, tienen esta planificación y gestión del territorio, en donde se ubica precisamente lo que necesita un ser humano. Se necesita obviamente un espacio libre, pero obviamente que tenga lugares bien para ir a pasear, para ir a caminar, para que tenga obviamente una ciclovía. Aquí en la Ciudad de México la ciclovía está en reforma y ha habido obviamente muchos accidentes. Hay una ciclovía en Insurgentes y también ha habido muchos accidentes. Entonces, no tenemos una planificación como en otras ciudades. Ese es el ejemplo que yo les puedo poner, el de Japón, y podemos ver otros como el caso de Suecia, como el caso de Noruega, como el caso de Finlandia, como el caso de Francia y muchos otros. En el caso, por ejemplo, de Finlandia, es un país nórdico que tiene, una de las características es que tiene muchísimos lagos, pero una cantidad impresionante de lagos.
Esto ocasiona que obviamente tenga lagos y que tenga bosques alrededor. Y la gente vive como que muy, muy separada. Son personas también ahí tienen un problema, otro problema, porque son muy separadas de la familia, son muy separadas de los amigos. No tienen como unión familiar como nosotros, que es el cumpleaños de la abuelita y va todo el mundo. Eso lo tenemos nosotros mucho los latinoamericanos. En Europa, obviamente, esto no sucede de la misma manera. Hay algunas sociedades que sí, como la española como la francesa, pero son como que un poquito más despegados. En el caso de Finlandia, pueden ellos dejar, o sea, están acostumbrados a que todos tienen un espacio libre, bueno, y que no tienen la necesidad de andar robando por ahí, que pueden dejar su carro abierto, y me refiero hasta las ventanas, pueden dejar su casa abierta y no hay ningún problema. Y entonces que le han preguntado a las personas, ¿y no, nadie se mete? No, ¿por qué tendría que meterme yo a una casa? Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro en este caso, o yo tengo mi bici y yo no tengo por qué andar robando bici o por qué tengo que andar tomando algo que no es mío. Este tipo de cultura nosotros obviamente no la tenemos al 100, ¿no? Se ha ido obviamente poco a poco intensificando este hecho, pero no es como que si yo dejo, les pregunto a ustedes si levanten la mano, ¿quién sí lo haría? ¿Dejarías tu bicicleta afuera de un supermercado sin una cadena? Yo creo que nadie lo haría. No, porque en 3 segundos ya, o sea, apenas volteaste y adiós bicicleta, ¿no? He visto, por ejemplo, muchos niños en la zona donde yo vivo, que en las mañanas tengo aquí hay una secundaria muy cerca, una secundaria pública, porque también hay privadas, pero tengo una pública aquí muy cerca. Y hoy en la mañana vi a un niño, como a las 7:15, que iba con su monopatín eléctrico y ya iba, pero rapidito para la escuela porque ya se le hacía bastante tarde y o sea, lo primero que me vino a la mente fue, ¿y dónde lo dejará? ¿Se lo dará al director para que se lo guarde hasta la salida? ¿Le pondrá un candado ahí en la secundaria? Eso fue mi primer pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esta parte de tomo lo que no es mío. Voy a ver el chatcito. Aquí dice, no sé andar en bici, pero no la dejaría, ok. No, tampoco yo no la dejaría, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de esto. Aquí dice, conocer y describir cualquier territorio que se trata de integrar a la comunidad que habita en el territorio que delimitamos e involucrar su participación durante este recorrido. Para ello, debemos ampliar, déjenme, ok, eh, para ello debemos ampliar la concepción del territorio de un espacio únicamente físico y geográfico hacia otras dimensiones, como señala Champollion. Uno de estos, no los voy a mencionar todos porque son demasiados, esto está en la plataforma, ustedes lo van a ver, pero en el espacial durante mucho tiempo ha constituido un único marco físico y geográfico en un principio de noción emergente de un territorio. ¿Saben ustedes cómo nacieron las alcaldías antes llamadas delegaciones en la Ciudad de México? No, bueno, pues es algo muy interesante y viene desde la época de la Revolución. Aquí vamos a hacer un poquito de historia para que entiendan cómo nacieron estas alcaldías. En la época de la Revolución, cuando llegaron los zapatistas, cuando llegaron los villistas, los maderistas, los carrancistas, pues obviamente venían de la zona norte de nuestro país, de la zona del sureste, de la zona sur, etcétera, etcétera. Venían de muchísimos lados. Bueno, del sureste casi no, pero del sur sí. Entonces, cuando llegaron aquí a la Ciudad de México, ya pasando esta revolución, pues ya muchos de ellos ya habían llegado, porque además pues no se iban a alojar los campesinos en hoteles, ¿verdad? O sea, aparte que ni había aquí tantos en la Ciudad de México, había vecindades, pero estas vecindades también nacieron a raíz de esto. Entonces, las personas que llegaron y se quedaron a raíz de la Revolución Mexicana, pues empezaron a vivir en lugares alejados, porque acordémonos que el centro de la Ciudad de México era el centro económico, político y social desde hace muchísimos años, desde la época de la colonia. Entonces la gente obviamente no podía vivir ahí porque las casas eran muy caras. Recordemos, por ejemplo, aquí en Santa María la Ribera, que es una zona muy bonita, que ahora ya la están rescatando, ¿no? Donde está el kiosco del Morisco, Reforma, estaban haciendo todo lo que es las lomas de Chapultepec,
que esta colonia es producto de unos terrenos que compra hay una mujer, no sé si ustedes la conocen, bueno, quien es la hija de, ahorita me acuerdo, mejor me voy a ubicar porque si no me voy a hacer bolas con todo, pero bueno, esta colonia, Lomas de Chapultepec, se creó desde 1920 más o menos y estaba dedicada solamente a las personas ricas, nada más. Entonces, la gente que se quedó, pues no iba a vivir en esas zonas. Entonces se empezó a buscar terrenos más alejados y entonces se vinieron hacia Iztapalapa, hacia la GAM, lo que ahora conocemos como estas alcaldías, Iztacalco, etcétera, etcétera. Empezaron a vivir en estos lugares. Entonces, así fue como empezaron a crearse las alcaldías y de esto precisamente habla este punto del espacial, físico y geográfico que en un principio de noción emergente de un territorio. El otro, el sociológico, ¿qué quiere decir? Esto conlleva lo que es la sociedad y dice, pensando evidentemente sobre la escolaridad y sobre la orientación, se inscribe en el juego social de los actores del territorio que contribuyen que contribuyen a caracterizar que cada una de las delegaciones tiene una característica. Si nos vamos, por ejemplo, a la Benito Juárez, ¿cómo la consideramos? Pues ahí está la del Valle, está Malvarte, ¿no? Si nos vamos a Iztapalapa, pues decimos Iztapalapa, híjole, me van a saltar, es lo primero que pensamos, me van a saltar. Xochimilco decimos las trajineras, ¿no? Nos vamos hacia Talalpan y ¿qué es lo que pensamos? Ah, pues esta ciudad universitaria. Nos vamos hacia Coyoacán y lo primero que vemos es el jardín de Coyoacán y sabemos que va a haber bonitos cafés, bonitos restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica especial, ¿sale? Bueno, me voy a pasar a la siguiente. Aquí ya les dije, esta parte del económico está involucrado lo que les acabo de decir. Y el simbólico, ¿no? También cada una de estas alcaldías o los territorios tienen un símbolo. Bueno, vamos a ver la otra. Aquí en lo que significa la territorialidad, nos habla de cómo se construye socialmente un territorio. Y aquí ya me estaba adelantando a lo que yo les estaba diciendo sobre las alcaldías, ¿no? La territorialidad es una construcción social de un espacio donde diversos actores interactúan y se apropian del territorio generando relaciones de poder, esto es muy importante, relaciones de poder, identidad y pertenencia. Les voy a contar el ejemplo de Xochimilco, porque tiene mucho que ver con este punto. En Xochimilco, no sé si alguno de ustedes, obviamente todos conocemos las trajineras, pero no todos conocemos una fiesta patronal que tiene ya muchísimos años, más de 200 años, que es la fiesta del Niñopa. ¿Alguien conoce esta fiesta? No. Bueno, esta fiesta patronal, así se llaman, las fiestas patronales antropológicamente se llaman así, quiere decir que en este sitio, en Xochimilco, existe un niño que se llama el Niñopan, que es un niño Dios de este tamaño, no muy grande, es un niño Dios, el que visten todos los días. Pero este existe desde 1800 más o menos y le hacen una fiesta cada año. El día de la Candelaria, el 2 de febrero, cambian de mayordomía. La mayordomía quiere decir que tú te encargas de ese niño, te apropias de ese niño Dios durante todo un año, pero para ser mayordomo, tú tienes que tener ciertas cualidades. ¿Cuáles cualidades o cuáles características? Una de ellas es de que debes de tener una economía bastante holgada. Debes de ser de una familia bastante respetable y que seas originaria de Xochimilco. Nada de que es que yo nací o mis papás nacieron acá en Iztapalapa y después nos venimos a vivir a Xochimilco. No, tienes que haber vivido de toda la vida en Xochimilco. 3, tienen que ser personas ya grandes por lo que conlleva toda esta fiesta patronal. Esta fiesta patronal quiere decir que todos los días este niño sale de su casa porque llega a esta casa, ¿no? Llega a tu casa como mayordomo, llega a la casa de los mayordomos y de ahí sale todos los días, pero llega a dormir. Es como un niño Dios. Y tiene además, como un niño pequeño. Y tiene además, cada casa, bueno, los mayordomos deben de tener un cuarto o una habitación, una recámara dedicada solamente a este niño, donde le ponen una cuna,
donde le pone, tiene que tener obviamente un closet porque toda la gente le regala ropa y entonces tiene su guardarropa, tiene muchos juguetes, tiene zapatitos, tiene mil cosas, que a veces los mayordomos tienen que ir donando porque es una cantidad enorme, porque a cada casa que va, todos los días, todos los 365 días del año, este niño sale y sale desde muy temprano. Llegan, vamos a suponer que Stephanie, la familia de Stephanie lo pide, pero lo pide de años atrás, lo pide y el día de hoy tiene que ir la familia de Stephanie a casa de los mayordomos, hacen un pequeño rosario, por eso les digo que deben de tener dinero los mayordomos, porque invita a la familia de Stephanie, las personas que vayan, les invitan café, pan, un tecito, galletas, y se lo llevan. Hacen ahí un rosario, se lo lleva la familia de Stephanie, se lo lleva a su casa, allá en su casa ya lo espera la familia, los amigos, los vecinos, la gente que quiere llegar a ver a este niñopa y ya lo están esperando con un desayuno que después se vuelve una comida, después llegan los mariachis, llegan los chinelos, llega la marimba, llega quien sea. Y si tú vas pasando por ahí y quieres visitar al niñopa, pues entonces puedes entrar y si la familia te ofrece de comer, es bienvenida, obviamente no te van a decir nada y mucha gente le lleva ropa, mucha gente lleva, vamos a suponer una caja de refresco, le lleva a la familia de Stephanie para ayudarlos, a veces le llevan pan para el cafecito, etcétera, etcétera. Y entonces después ya a las 6 de la tarde ese niño tiene que regresar a la casa de los mayordomos. Cuando llega a la casa de los mayordomos, nada más con la familia de Stephanie, entonces se hace nuevamente un pequeño, o sea, el rosario y o los mayordomos vuelven a invitar un café, pan o galletas o arroz con leche, lo que sea. Se va a la familia de Stephanie y este niño ya es recogido, así se le llama recogimiento, y entonces se lleva a su recámara, se cambia de ropa y se pone a dormir, por decirlo así. Entonces debes de tener dinero para solventar esto, debes de tener tiempo, entonces no puede ser una familia como yo, como la mía, porque yo tengo todavía niños pequeños, tiene que ser ya una familia que ya no tiene hijos a quien cuidar, ya no tiene que estar la comida, esto, no, se dedica solamente ese año, se dedica día y noche al niño. Cuando cambian de mayordomía, que les digo que es el 2 de febrero, se hace una fiesta inmensa en Xochimilco, donde no puedes ni siquiera entrar a la catedral o a la iglesia principal que está ahí en Xochimilco por la cantidad de gente que va ese día. Y llora la gente porque ya se va el niñopa, ya le toca a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, habla de esta parte de crean relaciones o generan relaciones de poder, de identidad, porque esta fiesta no la tienen en otro lugar, y de pertenencia. ¿Por qué? Pues porque te hace partícipe de este tipo de fiestas. Aquí en Iztapalapa tienen también una desde hace muchísimos años, que es la representación de Cristo en Semana Santa. Esto también es muy importante, ya lleva más de 200 años. Y también para ser Cristo de Iztapalapa tienes que ser oriundo, así se llama, así se dice, oriundo de uno de los 8 barrios. Nada de que es que yo soy acá de la Vicente Guerrero, no, no puedes. O sea, tienes que ser de alguno de los 8 barrios de Iztapalapa. Que yo quiero ser la Virgen de Guadalupe, sí, la Virgen de Guadalupe, yo quiero ser la Virgen María, sí, pero tienes que ser de uno de los 8 barrios. Si tú no perteneces a alguno de los 8 barrios de Iztapalapa o los 8 barrios principales de Iztapalapa, no puedes pertenecer a esta fiesta. Mucha gente de los que han sido Cristos de Iztapalapa, lo tienen ya desde niño. Los papás los inscriben, ya tienen una lista de espera, y entonces muchas veces esta lista de espera ya la tienen hasta, ahorita estamos en el 2024, esta la deben de tener ya como para el 2050, ya están anotados niños que tienen ahorita 2, 3 años o que acaban de nacer, ya están ahí inscritos para ser en 20 años o en 16 años o en no sé cuántos años, ya para ser Cristos de Iztapalapa, ¿no? Y también vírgenes o también la Dolorosa, etcétera, etcétera, todo eso. Bueno, entonces, la territorialidad es fundamental para el desarrollo, en este caso de México, ya que permite comprender las diferentes formas que los actores sociales se relacionan con el espacio. No es lo mismo pertenecer, por ejemplo, a la GAM
que pertenecer a Coyoacán, que pertenecer, y estamos hablando de alcaldías porque nos corresponde a nosotros que somos habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Que ser de Mixquic, que ser de Xochimilco, que ser de otro lugar. También concebir el territorio es como un espacio social de pertenencia, identidad y organización. La concepción sociocultural de participación comunitaria puede fundamentarse desde la perspectiva teórico-metodológica. Y para esto, obviamente, nos dedicamos los sociólogos, los antropólogos, a hacer este tipo de estudios, ¿no? Como el que les acabo de comentar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, nada? Bueno, seguimos. Vamos a pasar al número 2, donde dice la construcción social de la sostenibilidad. Aquí ya vamos a empezar con lo que es la sostenibilidad. La cartografía, permítanme un segundo con el chatcito. Todavía no, ok, ahorita yo creo que ya van a empezar. Bueno, esto de la cartografía, ¿ustedes han visto mapas? Bueno, cuando salen, me imagino que ponen, no sé llegar a tal lado, métete a Google Maps, ¿no? O métete a Waze. Bueno, esto nos ayuda mucho. Antes no teníamos las aplicaciones, sino que utilizábamos ya los más viejitos. Me acuerdo que mi papá usaba lo que se le llama la guía Roji. Y la guía Roji, ¿no? Eran unos libritos y venía el de la Ciudad de México, venía por estados y en el caso de la Ciudad de México, pues obviamente tenía todas las colonias, venían todas las calles, etcétera, etcétera. Esto de la cartografía es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice en dónde estamos parados, así de sencillo. Cómo es nuestra delegación, los límites que tenemos, las calles que tenemos. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo, yo me acuerdo mucho, no sé, es que yo estoy más grande, mucho más grande que ustedes, pero me acuerdo muy bien que cuando tenía como unos 10 años me daba mucha curiosidad que lo que ahora conocemos como eje central Lázaro Cárdenas, antes la gente lo conocía como Avenida del Niño Perdido. Y pregúntenle a sus mamás, ¿no? Así se llamaba, el niño perdido. ¿Y por qué? Porque esto tiene una historia bastante triste donde se perdió precisamente un niño. Entonces la gente lo relacionaba por allá de los años 40, 50 más o menos, así de, pues por allá, ¿dónde queda tal cosa? Por allá, por este niño perdido. Y por que dónde queda el barrio chino, por allá, atravesando la avenida el niño perdido. Mucha gente la conoce así. Entonces, a mí todavía me tocó conocerla de esa manera. Me tuve que ir a Saltillo cuando tenía como 12 años y entonces empezaron a cambiar muchas cosas en la Ciudad de México, en el sentido de que las avenidas cambiaron de nombre, algunas avenidas fueron más grandes, ¿no? Como el eje Lázaro Cárdenas, porque además iban a hacer un metro, que es el metro de la línea verde que viene de Constitución hasta, que va hasta Garibaldi. Muchas cosas empezaron a cambiar, ¿no? Entonces, esta cartografía cambia constantemente, no es que ya se va a quedar así, sino cambia completamente. Y entonces hay también una cartografía social que configura como una metodología de investigación, ¿no? Porque también los sociólogos utilizamos mucho esto de acuerdo a donde estamos viendo la cartografía, donde estamos viendo el mapa, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, un mapa de la ciudad vamos a suponer, bueno, no de la ciudad, ¿qué les gustaría? De la ciudad universitaria. Entonces, cuando vemos esta ciudad universitaria, sabemos que obviamente están todas las facultades, que hay muchos estudiantes, que va a haber muchos restaurancitos por ahí cerca, que hay muchas zonas para poder convivir con la gente, ¿no? Hay muchas escuelas también cerca de este área, está el CCH Sur, está todo lo que es Ciudad Universitaria, pero que también Ciudad Universitaria tiene teatros, tiene cines, tiene museos, tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces los sociólogos hacemos un análisis de dónde está ubicada esta zona y qué hay alrededor. Esto es la cartografía social y puedo decir muchísimo más cosas de lo que significa la cartografía social, pero me voy a tardar demasiado, ¿vale? Bien, entonces ahorita sí ya vamos con lo que son las teorías. Aquí vamos a hablar de la sostenibilidad, la diversidad cultural y el diálogo de saberes como ejes rectores de la responsabilidad social universitaria, que ya es lo que corresponde a nosotros. Los antropólogos estudian al ser humano
en tanto que ser un ser racional y cultural. Los animales no son culturales, no tienen cultura los animales, ¿no? Solo una forma de vida humana depende de todas estas variables culturales, ser nómadas, ser sedentarios, ser guerreros, ser pacíficos, ser, ¿cómo se llama? Leer, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Estas características determinan la capacidad del ser humano para enfrentar el entorno y transformar la totalidad de su vida. Ejemplo, nosotros sabemos que Estados Unidos es un pueblo completamente que le gusta vivir de la guerra. Y no es que sean un pueblo guerrero, sino que es un pueblo que toda su economía está basada en la guerra. Y cuando ya no tienen dinero, entonces ellos se inventan algo en el mundo para decir, vamos a vender armas. De eso es lo que tiene su economía de Estados Unidos principalmente. Si nosotros nos vamos a México prehispánico, vamos a ver, por ejemplo, uno de los pueblos guerreros y más aguerridos de la Ciudad de México, lo que conocemos como la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán en aquella época, era el pueblo de los Culhuas. Está muy cerca, es el Culhuacán, está ahí entre lo que es Calzada de Tláhuac y Avenida Tasqueña. Todo ese pueblo de los Culhuas era un pueblo completamente guerrero. Esto te dice mucho de lo que significa la alcaldía de Iztapalapa. No es que seamos todavía guerreros, no es que nos vayamos con nuestros, ¿cómo se llama? A la guerra ni nada de eso, pero significa que esta alcaldía se formó con gente que es guerrera, que es gente de lucha, gente de vamos para adelante y no nos detiene absolutamente nada. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y esto los antropólogos lo estudian y lo estudian de maneras diferentes. Otra cosa importante es que las formas de interpretar al mundo propias de una colectividad o individuos humanos que se transmite por imitación, esto lo tenemos mucho ahorita nosotros, son tan complejas que no se limitan solamente a la tecnología ni a unas cuantas instituciones aisladas como la religión, las económicas, las políticas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita con las elecciones, ¿no? Si nosotros tenemos ahorita los sociólogos que están trabajando y bueno, sí, los sociólogos principalmente que están trabajando con todos estos temas de la política en México, tienen un titipuchal de trabajo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Maynes. El caso de Maynes es muy interesante porque a este chico lo vendieron porque es así como mercadotecnia, desde la música, desde las letras de las canciones, etcétera, etcétera. Estaba platicando con una de mis primas y dice, híjole, lo preocupante es que muchos jóvenes van a votar por Maynes solamente por la canción, ¿no? Y escucho yo, por ejemplo, a niños de primaria que están cante y cante la canción, porque esto tiene mucho que ver con esta parte de se transmite por imitaciones. Ajá. Muchos niños de las primarias tienen eso de Maynes, Maynes, Maynes presidente, ¿no? Y ayer, por ejemplo, lo que les pasó en Monterrey fue una cosa tremenda, ¿no? Que pasó no ayer, sino el miércoles pasado allá en Monterrey. Y bueno, fue algo bastante feo. Estaba escuchando el caso de una chiquita que lamentablemente me parece que falleció o falleció alguien de su familia, porque ella lo que quería ver era al grupo que iba a estar ahí con Maynes. Olvídense de que era Maynes, olvídense que era Movimiento Ciudadano, olvídense de esta cosa. Ella quería ir a escuchar al grupo musical y quién iba a estar, Bronco. Y Bronco obviamente pues es de Monterrey, tiene una parte muy, ¿cómo se llama? Los de Monterrey les encanta obviamente la música de Bronco, aunque luego lo niegan, pero no es cierto, les encanta. Yo vivía en el norte, vivía en Saltillo, tenía mucho contacto con Monterrey y pues obviamente se nos queda, ¿no? Porque yo viví varios años allá y pues se te queda esta parte de la colectividad del individuo, ¿no? Todo esto lo absorbes como si fueras una esponja. Entonces,
Esto tiene mucho que ver con lo que pasó el miércoles, con las elecciones, con lo que tiene, con todo lo que es Movimiento Ciudadano, que más bien parece una empresa, es una empresa finalmente y todo lo que te venden, ¿no? El caso, por ejemplo, también del Partido Verde, que por todos lados están estas mochilas que dice Partido Verde, ¿no? Hasta mi hijo la otra vez me dijo, mamá, no, yo quiero una mochila de esas, y pues a menos que vayamos a un meeting del Partido Verde, porque pues, no voy a encontrar una mochila que las venda, pero es una mercadotecnia enorme la que tienen. O sea, característica del Partido Verde son las mochilas, ¿no? Toda la gente tiene una mochila del Partido Verde. Se me va a acabar la sesión, todavía me faltan algunos temas. Si se corta, pues obviamente ya sabemos que con la misma liga nos volvemos a conectar, ¿va? Bueno, y aquí vamos a hablar de este señor, porque lo hace, ¿cómo se llama? Lo maneja ahí la plataforma. Este señor es un antropólogo de Sudáfrica y él ha trabajado todo lo que tiene que ver con la cultura. Y él dice, la compasión, la comprensión, perdón, de la cultura es fundamental para el estudio de la diversidad humana, los procesos de cambio social y la construcción de las relaciones interculturales, ¿sale?